Mire, siempre estaré dispuesto a asistir a los debates. En nuestro modelo de país, que es un modelo basado en la esperanza, no en el odio y el resentimiento, basado en poner la cara, participar, opinar, proponer, con sentido, entre otras, además de unidad, de que tenemos que lograr que los colombianos conozcan nuestras propuestas, se enamoren de ellas y construyamos un país para todos. Siempre estaré dispuesto a participar en escenarios como este, porque es en estos escenarios donde se construye democracia. Una imagen vale más que mil palabras. Eso es una demostración de que en democracia eso no podría suceder. Cepeda. Nosotros, en el Canal 1, en Portafolio, en Acento, en Vélez por la Mañana, mantuvimos la invitación a los dos candidatos a la vicepresidencia que pasaron a la segunda vuelta. Creemos que el debate debe hacerse, creemos que Colombia debe escuchar sus ideas. La candidata Aida Quilqué fue invitada todo el tiempo, incluso hasta ayer, incluso hasta hoy en la mañana. Ella nunca confirmó, hay que decirlo, su asistencia, tampoco negó su asistencia. Sin embargo, José Manuel Restrepo, el candidato a la vicepresidencia en fórmula con Abelardo de la Espriella, confirmó en su debido momento, y después de un debate interno entre los organizadores, hemos concluido que por respeto a él, que aceptó la invitación, por respeto a los colombianos, por respeto a los televidentes, por respeto a quienes nos siguen en las redes sociales y en las plataformas digitales, deberíamos seguir adelante con este debate. Así que esta noche tenemos a José Manuel Restrepo y no tenemos, porque no se ha presentado, que mantenemos la invitación para que lo haga en cualquier momento, después, si así ella lo quiere, la candidata Aida Quilqué. Para empezar y explicarles qué es lo que vamos a hacer en consecuencia esta noche, saludo a mi compañero de transmisión, de debate, el editor general de Portafolio, Omar Ahumada. Omar, un gusto que esté aquí con nosotros en el canal. Alfonso, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos, muy bien este debate, estamos muy complacidos de tener al doctor José Manuel Restrepo, a quien saludo con las buenas noches. Bienvenido a este debate atípico, porque como dice Alfonso, quisimos hacerlo con los dos aspirantes de fórmula vicepresidencial, pero sin embargo pues estamos acá para, con base en lo que se ha dicho, hablar, debatir y plantear ideas. Bienvenido, José Manuel, gracias. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, Omar, un saludo también a todos los colombianos, grato estar con ustedes en este escenario y bueno, desafortunadamente no existe la posibilidad de debatir con quien se debe debatir y ojalá que genuinamente construyamos democracia, porque la democracia es con debate. Debate de las ideas, debate de las propuestas. Cuando no se cree en la democracia, seguramente no se acude a los debates. Y Aida Quilqué, quien está invitada, pues evidentemente no se ha presentado, no ha confirmado ni aceptado, como les dije antes, pero sí hace muy poco tiempo escribió un post en la red social X, Aida Quilqué lo firma, a las 7:20 de esta noche, en la que le dice a usted, señor José Manuel Restrepo, si en los debates se va a expresar como lo hizo sobre mí en la entrevista con Eva Rey, nuestra colega periodista, ahí tiene su respuesta con mucho respeto. Usted no quiere debatir, quiere fanfarronear la superioridad que cree tener y eso es muy diferente. Hay más texto de este trino, pero empiezo aprovechando a José Manuel Restrepo para que nos diga qué piensa tras leer lo que ha escrito Aida Quilqué. Yo creo que la victimización como una estrategia es una estrategia que la verdad es muy pobre como capacidad de reacción frente a algo que los colombianos estamos esperando, y es que haya confrontación de ideas, confrontación de propuestas. Es que la democracia tiene que ser una democracia ilustrada. Yo lo único que he dicho, y lo reitero aquí también, es que por lo menos en 7 oportunidades hemos pedido que Aida Quilqué asista a debates, y no ha asistido casi a 7 oportunidades. Entonces la pregunta es, ¿cómo los colombianos vamos a decidir libremente? ¿Cómo los colombianos vamos a decidir de manera ilustrada cuando la candidata a la vicepresidencia de Iván Cepeda decide no asistir a casi 7 debates? En todos esos escenarios ha habido siempre la posibilidad de discutir las ideas. Entonces yo siento que la victimización pues, es una mala reacción. Más importante que eso es reconocer que aquí las víctimas son los ciudadanos, porque los ciudadanos no pueden estar tomando decisiones ilustradas y los ciudadanos sí quieren saber qué es lo que piensa Cepeda, qué es lo que piensa Quilqué, porque hasta este momento lo único que conocemos son ideas vagas, genéricas, no hay propuestas, no hay iniciativas. Entonces es muy complicado para una democracia tener esa circunstancia. Y ustedes están viendo en pantalla el contenido total
de ese trino que ha puesto la candidata Aida Quilcue. Y usted decía que 7 veces ha sido invitada. Sí, ¿Alguna casi vez han debatido? No es que nunca ha asistido, es que ella no asiste, parece una candidata fantasma. Y eso lo dije también públicamente y lo reitero públicamente, una candidata que no asiste a ningún escenario. Y ha habido por lo menos 7 debates o 7 escenarios en donde seguramente le han invitado y no ha asistido. Entonces, es muy complicado de verdad para una democracia tener un candidato de esas características. Una semana atrás usted estuvo también por acá acompañado de Abelardo de la Espriella y por esos días les habían prohibido, a Abelardo de la Espriella le habían prohibido usar la camiseta de la Selección Colombia. Una semana después la prohibición es más extensa por otro fallo judicial de un tribunal en Bogotá que prohíbe usar el Firmes por la Patria, que prohíbe usar la alusión de patria, que les pide en 24 horas, que ya están corriendo, retirar publicidad digital y publicidad física. Bueno, no está usted hoy con la camiseta de la Selección Colombia, está con la bandera, veo, pero ¿qué están pensando en la campaña de estas decisiones de la justicia? No, mire, yo lo que siento es que esa es una decisión que uno sí tiene que, por lo menos, señalar que es una decisión que si bien uno puede acatar por la institucionalidad que eso significa, a mí la verdad me parece es una decisión equivocada, es una decisión, la verdad, estúpida, es una decisión que va en contravía de la Constitución y de la ley. Es una decisión que va en contravía de las libertades que tenemos los colombianos para, de alguna manera, expresarnos libremente. Yo siento, entre otras además, que es contrario a lo que ya la norma había permitido, lo que la ley permite, entre otras además porque el Consejo Nacional Electoral ya se había pronunciado de fondo sobre este tema y lo había permitido. Y estamos a cerca de 10 días de un proceso electoral. Lo que esto significa es una especie de jugada para atacar a unos colombianos, más de 10.300.000 colombianos, que estamos en una causa política, y seguramente para favorecer a la causa de Iván Cepeda y de Aida Quilcue. Pero los colombianos no somos inocentes, y los colombianos hoy en día lo que los animaron es a usarla más, a usar más el lema de la campaña, a usar más el nombre de nuestro movimiento político y a salir a las calles usando la camiseta de la Selección Colombia y con más ardentía, con más valor y con más compromiso, pues expresarnos públicamente sobre lo que significa esta causa. Nosotros en Portafolio hemos visto, y todos los medios, que el país viene en un decrecimiento de esa calidad del tema fiscal de Colombia. El candidato Iván Cepeda hoy dijo en una entrevista radial, y lo ha venido diciendo, que hay que hacer un pacto fiscal, pero sorprende, por ejemplo, diciendo que el Banco de la República debe financiar el gasto público. Desde la campaña de Abelardo de la Espriella, ¿cuál es la lectura que le dan a eso y qué viabilidad ve que se haga un pacto fiscal? Se habla de una reforma tributaria, no es claro cómo va a ser. Ustedes han sido muy claros con el tema de la tributaria, no es claro cómo van a hacer ese ajuste. Quisiera de pronto mirar un poco ese tema con ustedes, pero antes nos gustaría ver un poco es lo que ha dicho el candidato en ese tema del tema fiscal. Hay formas de resolver esto, pero pasan por evidentes, yo no diría sacrificios, sino cumplimiento de deberes. Le voy a poner un ejemplo claro. Más allá de discutir si vamos a hacer un reajuste tributario o si vamos a plantear una nueva reforma tributaria, cosa que, como en todo gobierno, no puedo descartar, sí es necesario que nos pongamos de acuerdo en que todos debemos pagar impuestos. Es decir, que no podemos seguir, todos debemos pagar impuestos, todos debemos pagar impuestos. Es un deber constitucional. La evasión fiscal es un delito. Lo digo porque hay sectores que todavía no pagan impuestos y podrían pagar, claro, en su proporción, porque no tienen ingresos todos pagamos el IVA, ¿no? Entonces, ese es un impuesto que cumplimos todos y todas en esta sociedad. Pero en cambio, quienes tienen los mayores patrimonios son los mayores evasores. Y hay muchas formas de evadir. Entonces, discutamos la evasión fiscal. José Manuel, ¿qué decir ante estas afirmaciones? ¿Cómo analizarlas y qué es viable hacer? ¿Qué han pensado ustedes que es lo mejor desde el punto de vista de la campaña del doctor Abelardo para hacerlo para Colombia? Mire, yo creo que para hacer un análisis justo sobre este tema hay que reconocer que Iván Cepeda y Aida Quilcue representan la continuidad del gobierno Petro.
Y hay que hacer entonces un balance de la forma como ha manejado las finanzas públicas el gobierno Petro, porque él representa la continuidad de ese modelo. ¿Qué ha hecho Petro en estos 2 años y medio? O en los últimos 2 años especialmente. El déficit primario, que es la diferencia entre ingresos y gastos sin incluir intereses de deuda pública, ha aumentado más de 10 veces. Ha habido un derroche en materia de gasto público. Los recaudos tributarios no se están cumpliendo en las metas que se tenían previstas. En buena medida porque el crecimiento de la economía ha estado soportado en más gasto público y no en inversión privada. Hoy la relación inversión privada a PIB, es decir, el esfuerzo del sector productivo, es el peor dato en más de 40 años en la historia de Colombia. Y eso ha llevado a que este gobierno haya incrementado la deuda pública en más de un 50%, más de 400 billones de pesos ha creado Petro en su gobierno. El costo de intereses de deuda pública ha aumentado en más del 100%. Estamos pagando 100% más que en enero del 2022. Entonces, el escenario es un escenario de destrucción total de las finanzas públicas. Lo que deja como herencia Petro y Cepeda es un país en donde las finanzas públicas están postradas. Ellos dejaron raspada la olla, se van a llevar la olla y la dejaron empeñada. Y aquí estamos recibiendo ese escenario de país. Entonces ahí es donde uno no entiende lo que dice Cepeda, porque Cepeda dice 2 cosas. Uno, es que todos tienen que pagar impuestos. Eso significa, Cepeda, que entonces ahora vienen más impuestos para los colombianos, más impuestos cuando ya estamos pagando la tasa máxima de los países de la OCDE en impuesto corporativo, más impuesto de IVA, es lo que quiere el gobierno de Cepeda, o quiere aumentar el impuesto de renta en personas naturales, que ya lo aumentó Petro en la reforma del 2022 y que llevó a que mucha gente tuviera que endeudarse para pagar el impuesto de renta. Yo pienso que ese no es la salida. Y siento que tampoco es la salida lo segundo que propone, que tú lo acabas de decir, que es financiar gasto público por parte del Banco de la República. Para que los colombianos entiendan eso de manera sencilla y con plastilina, eso significa prender la máquina de los billetes del Banco de la República, emitir dinero y ese dinero que se emite se gasta. Eso en todos los países donde ha sucedido ha llevado a hiperinflación. O sea, que el mercado valga de un mes para otro 100% más, o que tenga que pagar en un año 1000% más. ¿Eso es lo que quiere Cepeda para Colombia? Yo creo que eso es un desastre en materia económica. Nosotros proponemos un camino distinto. Nosotros proponemos un camino más sensato. Primero, entender que el nivel de gasto público que tiene hoy Colombia es alto y que hay que eliminar todo ese derroche en que se ha incurrido en el gobierno Petro, que ha llevado a aumentar 10 veces el déficit primario. Significa también un esfuerzo en lucha contra la evasión y el contrabando. En eso coincido con él. Claro que hay que luchar contra la evasión y el contrabando, pero es que lo está diciendo después de que en 4 años no han hecho absolutamente nada contra la evasión. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es decir, no entiendo la continuidad de algo que no fueron capaces de hacer en 4 años. También hay que enfrentar la corrupción y no dice nada Cepeda respecto de ese tema. De pronto porque en estos 4 años han sido ejemplo de corrupción. Entonces hay que avanzar en recoger parte de ese dinero de evasión, de contrabando, de corrupción. Y algo que no dice él porque tampoco le gusta el sector privado. Hay que generar crecimiento, porque el mejor ajuste fiscal es crecer en sectores claves de la economía que Petro y Cepeda apagaron. La minería la apagaron, hidrocarburos lo apagaron, el sector de construcción lo apagaron. Los sectores en general de infraestructura terminaron apagados. Y nosotros creemos que además de que hay que volver a aprender esos sectores, hay que animar otros sectores, la agroindustria, el sector de turismo, el sector de servicios basados en conocimiento de economías digitales, todo el sector de energías, todo el sector de, al final de cuentas, los sectores relacionados con los servicios. En general aquí hay oportunidades para crecer. Si crecemos, enfrentamos la evasión, enfrentamos el contrabando, enfrentamos la corrupción, y hacemos una eliminación del derroche en gasto público, vamos a ser capaces de enfrentar el desafío de esa destrucción que deja Petro y Cepeda al gobierno siguiente. Quiero tocarle ahora otro tema del que se ha hablado mucho recientemente, que es el de la posibilidad de que haya o se retire una idea de Asamblea Nacional Constituyente. Pero como lo hicimos antes con la entrevista que le dio Iván Cepeda al Tiempo, quiero que escuchemos lo que recientemente ha dicho el candidato sobre esa asamblea. Hemos de manera concertada decidido
no seguir avanzando en la recolección de firmas para una Asamblea Nacional Constituyente. Pero queremos decir que eso no significa que nosotros estemos porque el pueblo colombiano no haga suyos los derechos que hemos venido conquistando, y decimos que a la gente le corresponde movilizarse, organizarse, hacerse consciente y poder lograr que se transforme la realidad nacional. Ese fue el anuncio entonces de retiro de la recolección de firmas para la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Eso satisface las dudas que tenían en la campaña de ustedes sobre la Asamblea o consideran que hay un riesgo de que se haga posteriormente ese nuevo intento por reformar la Constitución por vía plebiscitaria? No, pero es que claro que el riesgo sigue vigente. Entre otras, además, es que los colombianos no somos tontos. A los colombianos no nos engañan dos veces de la misma manera. Petro también propuso una constituyente, después lo puso en letras de piedra, que ya no iba a ser una constituyente, y después terminó proponiendo de nuevo la constituyente. Entonces, no le podemos creer a un proyecto político que por esencia acude al engaño, a la mentira. Y aquí volvemos sobre lo mismo. Entonces, un día dice una cosa y al otro día dice otra cosa. Sobre un tema que no es menor, es una constituyente, por Dios, es un tema sustantivo. Y es un tema sustantivo que, entre otras, además, que cuando uno lo revisa en detalle, la propuesta de constituyente ataca la democracia, ataca los pesos y contrapesos, pone en entredicho las libertades, rompe con el modelo económico, pone en discusión incluso la iniciativa privada, afecta a unos sectores puntuales de la economía y por donde se le mire es peligroso, incluso hasta el punto de proponer el rompimiento de la autonomía de la banca central. Entonces, a mí me parece que eso no es un tema menor. Y al final de cuentas, pues él lo dice un día, otro día se arrepiente. Yo creo que eso claramente no es creíble y no es creíble, y me parece que los colombianos no podemos estar decidiendo en un escenario democrático cuando no hay claridad sobre una campaña sobre este tema. Y finalmente, más de 20 veces está dicho esa propuesta de Asamblea Constituyente en el programa de gobierno de Cepeda. Revísenlo, más de 20 veces. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Retirar también el programa de gobierno? Yo personalmente creo que ahí es donde se rompe la coherencia de lo que es el programa de gobierno respecto a un tema sensible que pone en dificultades la democracia de Colombia. Pero el tema del acceso a los servicios de salud, y el candidato ha dicho que quiere una cercanía con los empresarios, lo dijo hoy, pero el candidato Cepeda también dice que hay que resolver el tema de la salud con un plan de choque. Todos hablan de plan de choque después de esto que ha pasado con el tema de la salud, donde vemos personas que han fallecido, gente de enfermedades de alto costo en la misma situación, o de medicinas muy básicas que se subieron de precio. ¿Cuál es el plan de choque de ustedes y cómo ven que ellos puedan hacer? Porque le podemos creer esto en lugar de también creerle lo de la constituyente, y queda como la opinión pública en una sensación de ¿me defino o no me defino? A ver, lo que hay que decir sobre el tema de salud de nuevo es que el gobierno de Petro y de Cepeda ha sido el gobierno que logró destruir el sistema de salud. Nos llevó a algo que no teníamos anteriormente, a que hoy se muera gente como resultado de no tener acceso a un medicamento. Se murió Michael Meléndez en Soledad Atlántico, se murió Jason Pinzón, se murió Kevin Acosta por no tener acceso a un medicamento o a un tratamiento. Y ese es el resultado del denominado chu, que llevó a la debacle del sistema de salud. Hoy estamos entonces enfrentando un problema gravísimo, que es una crisis humanitaria. Yo particularmente creo que se necesita un plan de choque, sí, y en eso coincido de pronto con Cepeda, se necesita un plan de choque. La diferencia es que el señor Cepeda no dice cómo es el plan de choque, o sea, es un plan de choque por un plan de choque, y es un plan de choque que, como dice usted, tiene una cercanía con las empresas. No fueron capaces de construir consenso para una reforma a la salud. Ahora me van a decir que van a lograr una cercanía con los actores del sistema para encontrar la salida del problema de la salud, que ellos no fueron capaces de solucionar. Yo no creo que eso sea viable. Nosotros sí tenemos un plan de choque definido, un plan de choque que lo definimos en 10 billones de pesos, que encontramos que la prioridad es atender la inacceso a los medicamentos, que nadie se quede sin un medicamento. Un plan de choque que va dirigido también
a garantizar que no se cierren servicios hospitalarios. Y algo que no dice Cepeda, un plan de choque que atienda a las necesidades de los médicos, del personal de salud, de las enfermeras, de los auxiliares de enfermería, que hoy en día no están recibiendo sus pagos a tiempo. ¿Puede creer que hay familias de auxiliares de enfermería que se están demorando 8 meses las IPS en realizar los pagos? Eso es una demostración de que hay un problema gravísimo para esas familias. Luego nosotros tenemos eso claro. Y hay algo que no dice Cepeda tampoco. ¿Para qué le vamos a inyectar también esos 10 billones? Para que en simultánea le exijamos, y lo hemos dicho nosotros, a las EPS el cumplimiento de las citas que no se han realizado, de los tratamientos que se han represado, de las cirugías que no se han programado o están reprogramadas y del acceso a los medicamentos. Y eso lo vamos a hacer con un buen superintendente de salud, no como el que tenemos en este momento, un señor que está imputado por corrupción y que nada tiene de idea sobre el sector de la salud. Allí, un buen superintendente, lista en mano, le va a hacer un seguimiento detallado a ver cómo van las citas, cómo van los medicamentos, cómo van las cirugías, cómo van los tratamientos, semanalmente. Yo lo hice con Fernando Ruiz en su momento durante la pandemia y funcionaba, porque hay gerencia. Luego, nuestro plan de choque también tiene gerencia. En la medida en que se haga ese plan de choque, la pregunta que sigue, que tampoco la soluciona Cepeda, es de dónde saca los recursos. Nosotros también lo hemos explorado. Hay recursos en el presupuesto nacional, supuestamente para infraestructura hospitalaria, no se han contratado, no se han asignado, de pronto están esperando un escenario de corrupción. Hay recursos que se han mal asignado en la UPC, Unidad de Pago por Capitación, que terminaron en clientela burocrática para hacer política con el político de la región. Cerca de 4 billones de pesos en algunos componentes de los equipos básicos médicos. Eso no se puede permitir. Y hay recursos en el ADRES mal dirigidos. Yo coincido que el ADRES tiene que jugar un papel protagónico en el giro directo, pero bien administrado. En la medida en que esto se logre, se atiende el plan de choque. Y en paralelo, nosotros también tenemos el plan estructural, los pagos de las deudas anteriores, la inyección en tecnología, enfrentar la corrupción con el bloque anticorrupción. En general, promover atención primaria, promoción y prevención en el sistema de salud. Entonces, aquí realmente hay un plan estructurado, no solamente hay una idea vaga de que hay que enfrentar el problema con un plan de choque en salud. Paya, vamos a volver a ver algunas de las cosas que ha mencionado Aida Quilcue recientemente. Al comienzo del debate le decía de la respuesta que ella puso para usted en un trino sobre una sensación de que usted estaba un poco menospreciándola a ella, que quizás fue una discusión que empezó a raíz de lo que ella dijo sobre sus estudios de primaria y bachillerato. Escuchemos lo que ella dijo. Mis estudios fueron en la vereda de La Troja, primero porque mi mamá era maestra, entonces ella me llevaba a la escuela, pero yo diría que mi fuerte no fue estudiar. Nunca le puse cuidado a lo que hacían los maestros, sin embargo, hacía las tareas y aprendí a leer y a escribir. Hice quinto de primaria en La Troja, luego me trasladé a Popayán y en ese ir y andar hice hasta octavo de bachillerato. Luego pues no quise seguir estudiando y hasta ahí fue mi nivel académico. Declaración que dio la candidata a la vicepresidencia Aida Quilcue en el programa Mesa Capital de Canal Capital. Le pregunto, ¿es importante para un dignatario que tenga estudios superiores de maestría, doctorado, que esté preparado, o realmente no importa? Mire, yo no creo que sea un tema de títulos. El problema no es un título. El problema es experiencia y conocimiento de la cosa pública. El problema es conocimiento y experiencia para gerenciar un país. Es que aquí no estamos llegando a cualquier organización o cualquier entidad o a cualquier espacio. Aquí estamos llegando a gobernar Colombia, con todas las complejidades que tiene hoy el país. Y para eso sí que se necesita experiencia y sí que se necesita conocimiento de la cosa pública. Y diciendo eso, en esa entrevista, la senadora Aida Quilcue más adelante hace una descalificación a la educación. Porque en esa misma entrevista, si ustedes siguieran la entrevista, llega a decir que ella más o menos descalifica la educación porque dice que la educación ha llevado a que la gente sea corrupta, como si la educación fuera la causa de la corrupción. Yo conozco corruptos sin educación y corruptos con educación. Ese no es el problema. Pero al final de todo esto, yo sí creo que es muy importante reivindicar el mérito del que estudia.
del que hace la tarea, del que hace el esfuerzo por aprender. Colombia debe volver sobre eso, el valor de la educación, que no quede el mensaje de que la educación no es el camino, la educación sí es el camino. Y ha habido una fake news, noticias falsas, sobre un tema que sacó la campaña de Las Priella. Veamos un poco qué ha dicho la campaña, algo muy corto, y ya volvemos con usted con esta pregunta más específica. En donde hay esos páramos, en donde hay esas reservas, fracking a lo que dé. La pregunta es, ¿el fracking cómo lo están delimitando? Se conoció un video donde ustedes están allá en una zona de páramo, pero después dicen, van a hacer fracking en todo lado indiscriminadamente. No. ¿Cuál es el trasfondo y lo que está pensando la candidatura para el gobierno? A ver, muy importante respecto al tema del fracking. Primero, hay un compromiso de país, hacer y tener soberanía energética. En esa soberanía energética, el país tiene que ser consciente de que tiene que ampliar sus posibilidades en producción de hidrocarburos y gas. Si no avanza, por ejemplo, en gas, va a tener un problema de sobrecosto de gas, sobrecosto en energía y va a afectar al ciudadano y al consumidor. Y estamos frente a un riesgo gigante de apagón que deja Petro en su gobierno. Entonces, en ese escenario de apagón, uno va a necesitar de gas. Lo que nosotros hemos dicho es, hay que ser consciente de la realidad del mundo. El fracking, o sea, la exploración no convencional, se necesita hoy en Colombia, como se necesitó en el Reino Unido, en los Estados Unidos, en Brasil, en Argentina y en México. Y el fracking se puede hacer de tal manera que sea absoluta y totalmente sostenible. Yo le digo una cosa. Los Estados Unidos duplicó la producción durante el gobierno Obama de petróleo con fracking. ¿Cómo? Con tecnología. Y esa tecnología ya hoy en día es 8 veces más limpia que cualquiera de las otras producciones de Ecopetrol hoy en Colombia. O sea que no vengan con cuentos. Se puede hacer fracking de manera sostenible, más sostenible que la totalidad de la producción de Ecopetrol hoy en día. De hecho, entre otras, les puede gustar más a quienes tienen otra ideología. La presidenta de México recientemente hizo una diferencia entre lo que ella llama el fracking neoliberal y el fracking social. El fracking social es el que yo estoy proponiendo, con tecnología, con garantía de monitoreo, con revisión permanente de los avances, con toma de decisiones cuando efectivamente hay problemas. Eso se puede lograr. Lo está logrando Estados Unidos y yo creo que Colombia también lo debería hacer. Insisto, lo hace Canadá, lo hace el Reino Unido, lo hace Estados Unidos, lo hace Argentina, lo hace Brasil, lo hace México, perfectamente lo puede hacer Colombia. No lo hacen los páramos, no lo vamos a hacer en la Amazonía, no lo vamos a hacer en el biodiverso Pacífico, en el Pacífico colombiano. Están definidas las cuencas, el Consejo de Estado ya lo reguló, definió unos espacios pilotos donde se puede hacer. Es allá donde se puede hacer, donde incluso menos impacto ambiental tendría. Manuel, le tengo una pregunta que usted ya ha mencionado acá, porque Omar se la planteó, que tiene que ver con las regalías, pero quiero insistirlo porque nos escribe desde lo que alguien llamaría la Colombia profunda, desde el Baupés. Carlos Amezquita Granados, que fue secretario privado de una gobernación anterior, y que está muy preocupado por la desfinanciación en las regiones, por la caída de las regalías, y que quiere saber específicamente si hay un plan de choque para reactivar las regalías que generan actividades como la minería, la producción petrolera o otro tipo de estas explotaciones. Las regalías mejorarán cuando el gobierno gerencie bien Ecopetrol y cuando el gobierno apoye el sector de hidrocarburos y gas. Pero les acabo de decir, el gobierno Petro y Cepeda acabó con el sector de hidrocarburos y gas, lo apagó. Y el gobierno Petro y Cepeda lograron destruir Ecopetrol. Ecopetrol otrora era nuestra iguana, nuestra joya de la corona. Hoy es una lagartija flaca y enjuta. Es una lagartija que la destruyeron primero estratégicamente cuando le impiden firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Hay que volver a permitirlo. Cuando le impide hacer exploración no convencional o fracking, hay que permitirlo. Cuando la afecta operativa y financieramente y la destruye. Cuando también le afecta a su gobierno corporativo porque lo interviene para decisiones que ya había tomado la entidad en la Junta Directiva y llega el presidente y toma una decisión distinta. Y cuando además tiene problemas reputacionales porque su presidente, objeto de escándalos, está hoy en vacaciones por la Junta Directiva. Entonces, aquí hay que recuperar primero Ecopetrol y hay que gerenciar Ecopetrol. Ecopetrol hace 3 años le generaba a Colombia 53 billones de pesos anuales. Hoy en día genera utilidades de 9 billones de pesos y eso significa menos regalías para el país. Y hay que apoyar el otro sector de hidrocarburos por parte de actores privados para que
Si no los afectan a través de costos tributarios y a través de cargas que le han generado adicionales a ese sector, también generemos más regalías. Las regalías llegarán a los territorios cuando seamos conscientes de que tenemos que gerenciar bien este sector de hidrocarburos y gas. Circula un video en TikTok donde se dice que el candidato Abelardo de la Espriella va a acabar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Rodemos el video y miremos para analizarlo un poco. Abelardo de la Espriella quiere eliminar el bienestar familiar que atiende a 2 millones de niños. Quiere eliminar los colegios públicos donde estudian otros 6 millones de niños y quiere eliminar la unidad de alimentación escolar que les da comida. De la Espriella también quiere eliminar el fondo que financia a más de 20 universidades públicas y quiere eliminar la Escuela Superior de Administración Pública, los institutos técnicos nacionales. ¿Cómo controvertir esto? No, es que todo eso es falso, todo eso es mentiroso, todo es una campaña negra que ha emprendido Cepeda como en las dictaduras, insisto, y a mí ya me molesta sobremanera ese tipo de campañas porque son campañas que intentan engañar a los colombianos. No se dejen engañar, porque lo que están haciendo es una campaña sucia, es una campaña negra propia de un candidato que no representa la democracia. Diciendo eso, el gobierno Petro fue el que acabó con la educación. El gobierno Petro, por ejemplo, acabó con el ICETEX, marchitó al ICETEX, acabó con los subsidios de tasa de interés. Los jóvenes terminaron pagando el doble en sus cuotas. Hoy 50.000 familias no tienen acceso al ICETEX. El gobierno Petro no financió las universidades públicas. Vaya y vea la inversión en infraestructura en la Nacional, en la del Valle, en la de Antioquia, en la del Atlántico. Están afectadas. El gobierno Petro de verdad destruyó buena parte de lo que se había construido en materia de educación en programas como Generación E, que era parecido a Serpilo Paga, y lo acabó. Entonces ahora no me vengan con cuentos que entonces el que va a destruir somos nosotros, el sistema educativo, cuando no hemos hecho nada de todo eso. En la Colombia milagro, la educación va a tener un papel preponderante, porque aquí tienen un vicepresidente que es profesor universitario, que cree en la juventud, que ha trabajado desde la educación y que va a acompañar la educación mejorando la calidad, mejorando los docentes, formando a los docentes, a los rectores de colegios, garantizando permanencia, logrando que los jóvenes ninis que ni estudian ni trabajan sean jóvenes sisis, que sí estudian o sí trabajan, donde haya más inversión en ciencia, tecnología e innovación, donde haya más acceso por el mérito a los jóvenes que tengan talento y quieran estudiar, donde recuperemos el ICETEX, donde fortalezcamos la universidad oficial o pública. Aquí sí hay un compromiso con la educación, no lo que hizo Petro destruyendo el sistema educativo.